El tercer caso que vamos a ver es el de la parábola. La parábola, os recuerdo que era una curva que se producía por la sección de un plano a la superficie cónica. La superficie cónica la vamos a representar, mirad, esto es un eje de revolución y alrededor de este eje va girando una recta que vamos a llamar generatriz. Esta recta, esta generatriz, va a producir al girar una superficie cónica. Bueno, voy a dibujar aquí todas estas, bueno, todas no, pero muchas de esas generatrices que provocarían la superficie cónica. Si nosotros tomásemos un plano que cortase a esta superficie cónica según un plano que resultase paralelo a una de las generatrices, es decir, que formase el mismo ángulo con el eje de revolución, obtendríamos una parábola, porque si veis, justo en este caso, el plano solo corta a una de las ramas. Si el ángulo fuese menor, entonces ya estaríamos en el caso de una hipérbola, porque cortaría a ambas ramas de la curva cónica. Y si fuese mayor que el que forma la generatriz con el eje, pues estaríamos hablando o bien de una elipse, o si ya resultase perpendicular al eje, pues de una circunferencia. Bueno, pues aquí tenéis la representación, digamos, tridimensional de esa superficie cónica seccionada por un plano. Y aquí veríamos ese mismo plano, pero justo de canto. La parábola se define como el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma distancia con respecto a un punto llamado foco y a una recta llamada directriz. El aspecto de una parábola es el siguiente. Por tanto, como decimos, cada punto de estos cumple que la distancia al foco y la distancia a la directriz son iguales. Para cada punto de la parábola se cumplirá esta norma. Por tanto, este punto de aquí, que será el vértice de la parábola, estará justo en el punto medio entre la directriz y el foco. Por supuesto, cuando medimos la distancia del punto a la directriz, lo tenemos que hacer trazando una perpendicular. Al igual que con la elipse y la hipérbola, vamos a ver cuáles son los elementos más importantes dentro de la parábola. En la parábola, la circunferencia focal, que es el lugar geométrico de los puntos simétricos del foco con respecto a la tangente, va a ser la directriz. Es decir, la directriz va a ser una circunferencia de radio infinito y los puntos simétricos del foco, porque aquí solo hay uno, respecto de la tangente, van a estar en la directriz. Por tanto, esta distancia va a ser igual a esta otra distancia. Bien, de aquí podemos deducir que si nosotros tenemos un punto exacto de la curva y queremos hallar la tangente, simplemente tendremos que trazar la bisectriz
del ángulo que forman PF' y PF. Por tanto, la directriz va a ser la que cumpla la definición como lugar geométrico de circunferencia focal, es decir, el lugar donde se encuentran todos los puntos simétricos del foco respecto de la tangente. Por otro lado, otro de los elementos de las cónicas es la circunferencia principal. Y recordamos que la definíamos como el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares trazadas a las tangentes desde los focos. Pues bien, si volvemos aquí a este ejercicio, bueno, a este ejemplo, el pie de la perpendicular coincide con este punto de aquí, que a su vez coincide con la perpendicular trazada al eje que pasa por el vértice. Por tanto, tanto la circunferencia focal como la circunferencia principal, en el caso de la parábola, van a ser dos rectas. Para poder dibujar una parábola, tenemos que tener, por ejemplo, dos datos que pueden ser la directriz y el foco. Una vez que tenemos estos dos datos, podemos construir el resto de los elementos de la parábola, que básicamente pues serían el eje de simetría, que lo hallaríamos trazando una perpendicular a la directriz que pasase por el foco. De este modo tendríamos el eje y, si podemos, también hallaríamos el vértice mediante la mediatriz de la distancia FM. Este punto, que también es un punto de la parábola, cumple que está a la misma distancia del foco que de la directriz y es el vértice. Si aparte de este punto necesitamos hallar más puntos exactos, lo que vamos a hacer es trazar perpendiculares al eje que pasen por unos ciertos puntos . Los voy a enumerar, por ejemplo, esto sería 1, 2, 3, 4, 5, y lo que voy a ir haciendo es tomar estas distancias desde 1 a m y voy a pinchar en el foco y a trazar dos arcos que corten a esta perpendicular. De este modo tengo aquí ya dos puntos que cumplen que la distancia al foco y a la directriz es la misma, es decir, 1m. Voy a tomar la distancia 2m, nuevamente pincho en el foco y esta vez tiene que cortar a esta perpendicular. Ahora voy a tomar la distancia 3m. Y voy a pinchar en el foco y voy a trazar estos dos arcos. Distancia 4m, pincho en el foco y distancia 5m, pincho en el foco Bueno, y como veis, pues rápidamente voy a tener un montón de puntos
con los que voy a ir definiendo por aproximación la curva de la parábola. Podría tomar también la perpendicular que pasa por el foco, con lo cual formaría pues un cuadrado. Porque si tomo la distancia FM, pues tendría aquí estos otros dos puntos. Esta distancia y esta distancia son iguales, bueno, y os digo un cuadrado porque visualizaría yo un cuadrado así. ¿De acuerdo? Pues vamos a aprovechar esta misma curva para averiguar cómo dibujar la tangente a una parábola por un punto de la misma. Yo, por ejemplo, voy a coger este punto de aquí, que lo voy a llamar T, y por él quiero hacer pasar una tangente. Bueno, para ello lo que tendré que hacer será unir T con F y trazar una perpendicular a la directriz que pase por el punto T. Bien, pues como os comentaba antes, igual que con la elipse y con la hipérbola, para hallar la tangente, lo que haremos será hallar la bisectriz del ángulo que forman estos dos segmentos. Y aquí tenemos nuestra solución, que la voy a marcar en rojo. Y esa sería la tangente a la parábola por un punto de la curva. Voy a aprovechar este mismo dibujo, ya que es bastante grande, para dibujar la tangente a la curva por un punto exterior. Y para ello voy a establecer un punto cualquiera y lo voy a colocar pues por aquí abajo, fuera de la tangente, de la curva, perdón. Voy a dibujar el punto P, lo voy a situar aquí, fuera de la curva. Y voy a trazar la tangente a esta curva desde este punto exterior. Bueno, pues para trazar la tangente, las tangentes, que vamos a tener dos soluciones, a la curva desde este punto exterior, vamos a tomar la distancia PF y bueno, me estoy dando cuenta de que se me va a salir fuera del papel esta solución, pero voy a hacerme un apañejo. Bueno, pues por aprovechar, pues nada, he hecho una pequeña trampa. Como os decía, quiero trazar las tangentes a la parábola que pasen por el punto P y voy a tener dos soluciones.
voy a tomar la distancia PF y voy a trazar un arco que me va a cortar a la directriz en 2 puntos. Este y este. A este lo voy a llamar F' y a este F2'. ¿Por qué? Pues porque van a ser los simétricos de los focos con respecto a cada una de las dos soluciones. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hallado la intersección con la directriz, que es la circunferencia focal. Os recuerdo que la directriz es igual a la circunferencia focal. En el caso de la parábola solo hay una circunferencia focal. Y por tanto es donde se encuentran los simétricos del foco. Entonces, pues nada, unimos F con F', trazamos la mediatriz, unimos con P, y ya tenemos la primera de las soluciones. Para hallar la segunda solución hacemos nuevamente lo mismo, unimos F2' con F, F2' con F. Trazamos la mediatriz. Como tiene que pasar con P, con que tracemos un arco, pues sobra. Y ahí tendríamos la segunda solución. Voy a marcar las dos soluciones iguales. Bien, pues nada. Aquí tendríamos las soluciones T1 y T2. ¿Y cómo haríamos para hallar los puntos exactos de tangencia? Bueno, pues tendríamos que trazar perpendicular por los simétricos de los focos. En el caso de F', haríamos así. Y aquí tendríamos el punto de tangencia T1. Y en el caso de F2', el punto exacto de tangencia estaría aquí. T2. Perpendicular y perpendicular. Y pues nada, ya estaría. Esa sería la manera de trazar las tangentes a la parábola por un punto exterior. El último caso sería el de la tangente a la parábola paralela a una dirección dada. Es decir, que si yo tengo mi parábola, supongamos que tiene este aspecto, y me dan una dirección, por ejemplo, que podrían definírmela como que forma 60 grados con el eje, pues
vamos a ver cómo tendríamos... Bueno, no voy a llamar esto de... Bien, pues me dan esta dirección y me piden que trace la tangente paralela a esa dirección. ¿Os acordáis de cómo hacíamos este ejercicio en el caso de la hipérbola y en el caso de la elipse? Trazábamos una perpendicular a la dirección que me pedían que pasase por el foco. Y buscábamos el punto de intersección con la circunferencia principal. Os recuerdo que la circunferencia principal hemos dicho que es la perpendicular que pasa por el vértice. Voy a acercar esto aquí para que veáis que este punto que está aquí de intersección entre la perpendicular a la dirección y bueno, la supuesta solución va a coincidir con esta recta que pasa por el vértice y que es perpendicular al eje, que es la circunferencia principal. Porque hemos dicho que en la parábola la circunferencia principal es esta recta. Bueno, pues vamos a hacerlo bien. Bueno, pues tenemos una parábola definida por su eje, su foco, su vértice y su directriz, y me piden que halle la tangente a la misma que resulte paralela a esta dirección. Es una dirección pues que me voy a inventar. Bueno, pues como decíamos, vamos a utilizar la circunferencia principal, que en el caso de la parábola es la recta perpendicular al eje que pasa por el vértice. Nos dibujamos la circunferencia principal. Circunferencia. Circunferencia principal. Y ahora vamos a trazar la perpendicular a esta dirección que me han dado, que pase por el foco. Bien, pues el punto de intersección de esta perpendicular con la circunferencia principal es el pie de la perpendicular trazada a la tangente por el foco. Por tanto, la solución que busco va a ser paralela a esta dirección pasando por aquí. Ahí tenemos la solución. Como además tendremos que hallar el punto exacto de tangencia, ya tenemos aquí el punto, la recta T, pero el punto de tangencia exacto pues nos lo va a dar la perpendicular a la directriz que pase por aquí, porque este punto es F', que es el simétrico del foco. Y ya tenemos aquí el punto exacto de tangencia. Y si quisiésemos medir, comprobaríamos que la distancia del punto T a F es igual que la que hay a F'. Vamos a ver. De aquí a aquí hay lo mismo que de aquí a aquí.
Pues con esto ya hemos terminado de ver los tres casos de posibles tangentes a la parábola.